Con ese deseo y esa oración, en esta mañana una vez más le decimos al Señor: te necesitamos, te necesitamos. Es la esencia del ser humano que precisa de su Salvador, y no porque quiere escapar de un sufrimiento, sino porque Dios, que está alrededor nuestro, constantemente va velando por cada uno de los seres humanos, queriendo que ellos entiendan lo más importante de la vida, que le conozcan a Él. Esa es la manera como quiere Dios que vivamos, no con una especialidad para ciertos hombres llamados a este oficio, sino todos para servirle a Él. En esta mañana del 3 de septiembre continuamos la lectura de la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 6 y vamos a continuar desde el versículo 10. Dice así la palabra del Señor: Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había dicho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto: ¿no firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey: ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel, y pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de este aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron: Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y de los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente, el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Y el rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Una encrucijada para este rey, una encrucijada muy angustiosa, porque descubrió que era una trampa lo que sus súbditos le habían hecho firmar. Pero también pudo reconocer su egoísmo, su propia idolatría, su hedonismo. En algún momento, creo que cuando uno está en el peligro, recién se da cuenta de qué era lo que debería haber hecho antes. Y eso fue lo que le pasó a este rey. Aquí dice Darío, pero algunos dicen que es el sobrenombre de el rey Ciro. Así fue. Él sabía que Daniel era un hombre consagrado a su Dios, pero también un hombre responsable. No sabía qué hacer. Prácticamente era la insistencia de sus súbditos a que cumpliera lo que había firmado. ¿Qué creen que estaba haciendo Daniel en ese momento? ¿Tranquilo? Estaba orando. Cuando estamos en tensiones, en enfermedades, en deudas, mientras vamos para resolver el asunto, tenemos que continuar orando. Al final el rey sabía que no podía ir en contra de su propia palabra. Ordenó arrestar, decían. Y Daniel fue tomado con violencia seguramente. Y esta frase, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Esa es una lección que tenemos que aprender. ¿Cuán fieles le servimos a Dios? ¿Hasta qué punto? ¿Somos creyentes del domingo, de alguna célula, nada más?
o somos realmente hijos de Dios, que hemos denunciado al mundo y aquello que no le agrada a Dios. Porque hay pasos que dar. La vida cristiana no es una vida de libertades carnales. La vida cristiana es un conjunto de negaciones a sí mismo. En consecuencia de la dirección del Espíritu Santo, obviamente, no una obligación, no tiene que ir a una iglesia para decir qué se puede y qué no se puede. La palabra de Dios nos va a guiar. El Espíritu Santo va a tratar con nuestros corazones. Pero la vida cristiana es un constante me niego a mí mismo y le sigo al Señor. El rey pudo ver más allá de todo lo que acontecía con Daniel, que éste estaba dispuesto a dar su vida. ¿Por qué arriesgó? Podía dejar de orar, podía ocultarse, podía buscar otras maneras durante esos 30 días. ¿Pero por qué? ¿Por qué así? Entonces él se dio cuenta y pensó y dijo, claro, si él oraba en su terraza y obviamente tal vez allá con las manos levantadas, de rodillas, porque no estaba buscando que nadie le vea, porque era la terraza. Sin embargo, habían lugares donde sí se podría observar, y es así que los enemigos de Daniel le observaron. Entonces el rey se dio cuenta que Daniel en realidad solamente estaba haciendo lo que sabía que tenía que hacer, lo que era su deber, que su principal obediencia estaba primeramente a su Dios y no a él ni a ninguna otra persona. Él tal vez temía de que perdería un gran funcionario, pero en este momento le llamaba la atención esa fidelidad con que Daniel le servía al Señor. Todo ese día se pensó, ¿cómo es posible que un hombre pueda dar su propia vida por un Dios? En este caso creía que era un Dios más. Por eso le dijo, tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Vamos a llegar a ese momento de inclusive, escúchame bien, renunciar a un trabajo por causa del Señor si ese trabajo no es lo que a Dios le agrada. ¿Cuántas veces hablé especialmente con dos personas, ¿no? En la vida de una manera específica en el pasado? Una persona que trabaja de barman en un salón de fiestas. Decía, pastor, lo hago solamente por un sueldo, nada más. Mi fe sigue intacta. Se apartó, se enfrió. Luego recuerdo a otra persona acercándose al Señor y luego se perdía y le dije, ¿cómo estás? Pastor, el trabajo llama y soy guardia de seguridad. ¿Y dónde? En un lemocinio. Pero no es el lugar que Dios quiere. No, pastor, no estoy pecando nada, solo es trabajo. Hay lugares de trabajo que Dios no quiere que pisemos. Y eso es renuncia. ¿Qué pasa si un señor que tiene una cadena de 10 licorerías se convierte al Señor? ¿Va a continuar solamente con folletos Dios te bendiga en cada licorería? Obviamente que eso significa renuncia. Renuncia aquí y allá. Renuncia en las relaciones sentimentales. ¿Por qué? Porque para servir a Dios tan fielmente es necesario, más que decir yo amo al Señor o estar en la iglesia, son las acciones, que Dios está en cada día en el presente, que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Así fueron las últimas palabras que el rey le dio a Daniel antes que le tiraran al foso de los leones. Oremos, por favor. Querido Dios, en esta mañana tan singular, nos medimos y nos damos cuenta que quizás no somos tan fieles como tú esperarías. Que hay momentos que sí lo damos todo y hay momentos que dudamos y miramos nuestras conveniencias antes que tu preciosa y maravillosa voluntad. Mas en este momento te pedimos perdón. Te necesitamos. Ven a nuestras vidas, Señor. Toma nuestras cargas. Espíritu Santo, ayúdanos a ser fiel. Ayúdanos a ser fiel. Que este día pueda ser un lugar
para tú poder demostrarle al Señor que realmente le sirves tan fielmente. Dios les bendiga mucho. Les habla el pastor Joel Cuellar de MSC desde Sucre, capital de Bolivia. Es bello saber que cuando nací fue por tu placer.